Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio. Estamos hoy con un invitado muy especial. Muchas veces aquí este personaje que tengo conmigo es el que hace entrevistas, pero hoy quiero darle el turno a él. Así que, bueno, quiero darte la bienvenida a este espacio para que hables acerca de ti, que nos des un poquito acerca de que nos digas quién eres, a qué te dedicas. Queremos conocer a ese Juan que está detrás de todos sus emprendimientos, de todo este proyecto que has venido ejerciendo desde hace un tiempo. Así que te quiero pues saludar primero que todo, darte la bienvenida y sobre todo darte el espacio para que puedas decirnos quién es Juan. Bueno, pues muy buen día para todos. Mi nombre es Juan Beltrán y bueno, yo soy colombiano, un apasionado por el emprendimiento desde hace muchísimo tiempo. A veces cuando como que hago memoria, recuerdo todos los emprendimientos que he tenido en mi vida, que son más de 30, podría pensarlo, desde que pasé por el colegio, por la universidad. Y bueno, soy hijo de padres emprendedores con más de 30 años en el sector de los restaurantes. Y fui testigo de lo duro que fue para ellos hacer o ser dueños de un negocio, en el sentido en que veía que eran autoempleados. Entonces, siempre vi lo duro que fue el ser el dueño de un restaurante, y siempre me negué a creer que esa fuera como la constante. Soy el mayor de tres hermanos, estoy casado, felizmente casado, y bueno, pues creo que ese es el primer como abrebocas de lo que es Juan. Soy líder en este momento de una academia de emprendimiento, muy orgulloso de pertenecer a esta comunidad. Ayudo desde hace 3 años aproximadamente líderes de Latinoamérica y se ha vuelto mi pasión. Y adicional a eso, pues soy empresario, tengo varios emprendimientos rodando hoy en día. El más importante o el que más ha estado conmigo durante los últimos 7 años ha sido nuestra agencia de estudio llamada One Connecting, que trae estudiantes de Latinoamérica a Canadá y que viene este año con muchas sorpresas y nuevos proyectos para todo nuestro mercado. Bueno, así que muchas cosas nuevas se acercan en tu empresa, pero quiero hablar un poquito acerca de qué es un emprendedor, Juan. ¿Tú qué consideras que define a una persona emprendedora? Yo pienso que un emprendedor es un solucionador de problemas. Es como la definición que yo tengo de un emprendedor. Desde la creación inicial de una idea, empezamos a ver todo tipo de desafíos y el emprendedor es el que los asume, fracasa, y soy un enamorado del fracaso. Bueno, del fracaso no, porque para mí el fracaso es no intentarlo. Para mí ese es el fracaso. Entonces, cuando hablo de que soy un enamorado del fracaso, es de perder el miedo y hacerlo. Y caer, a veces sucede, pero no por caer dejar de intentarlo. Entonces, para mí es seguir aprendiendo, o de esos errores que a veces se cometen, seguir aprendiendo. Y durante toda mi vida me ha pasado con algunos emprendimientos, y no por ello he dejado de seguir intentándolo y de seguir creando empresas. En ese orden de ideas te haría la siguiente pregunta. ¿Tú consideras que todas las personas son emprendedoras? No, yo no puedo considerar eso. Para ser emprendedor creo que debemos tener un coraje, una valentía, una actitud para asumir el rol de emprendedor. Y soy consciente de que aunque todas las personas lo podrían hacer, no todas lo son. Entonces, es interesante cuando nos movemos en este mundo encontrar personas que dicen, si yo me enfrento a un problema como un desafío. Voy a poner aquí una historia rápidamente. Cuando uno de mis primeros emprendimientos grandes, a los cuales le invertí mucho dinero, fue una cancha de fútbol de césped sintético para la renta. Este fue como mi posgrado, lo llamo yo, porque eso fue recién saliendo de la universidad, en donde me enfrenté a conocer como tal el mundo del emprendimiento
oficial, lo podría llamar así. Que todos estos emprendimientos de los que yo hablaba eran pequeños emprendimientos en la universidad, pero este fue como el emprendimiento oficial. Y la verdad que fue muy duro, o sea, fue haber emprendido sin haber aprendido. Y aunque ya había tenido la oportunidad de pasar por una universidad, yo soy ingeniero industrial y haber conocido toda esta área, me enfrento al mundo de las empresas y es totalmente diferente. Ahí me di cuenta que no estaba preparado para hacer empresa. Entonces, de hecho, ahora que lo recuerdo, creo que me servía más el ejemplo que había tenido mis padres con sus restaurantes que la misma universidad. Pero eran desafíos. Entonces, todo el tiempo eran desafíos. Y seguramente, porque los conozco, muchos emprendedores que hubieran tenido este tipo de desafíos tiran la toalla y ya dejan de seguirlo intentando. Entonces, vuelven a un empleo, es algo muy común, pero por mi parte lo seguí intentando, me endeudé, salí de deudas, lo vendí, X cantidad de cosas que se lograron ya después de la cancha, después de 10 años, y aprendí, que fue lo más importante. Entonces todo esto para decir que en mi opinión, el emprendedor puede hacerse con el camino, pero no todos tienen la valentía o tienen el espíritu para ser emprendedores. Ok, perfecto. Realmente lo que tú mencionas acerca de tu experiencia con la cancha sintética siendo uno de los emprendimientos creo que de mayor responsabilidad por la magnitud de lo que significaba todo este proyecto, quiero hacerte una pregunta y es, ¿en algún momento pasaste por situaciones muy duras, muy difíciles, hasta llegaste a enfermar por el estrés y por el sentir que se salieron muchas cosas de control? ¿Quisiste tirar la toalla, renunciar a eso y decir, esto no es lo mío? Sí, en el sentido de el modelo de negocio, pero no en el sentido de dejar de emprender. O sea, siempre me ha gustado el emprendimiento. Y esos desafíos que se encontraban, les cogí el gusto de, de que sea un desafío y de que lo voy a asumir y de que voy a ganar. Pero sí, claro, llega un momento en el que el modelo de negocio no funcionaba por X o Y motivo, por el mercado, porque yo no estaba preparado, no tenía el entrenamiento, pero no funcionaba. Entonces eso me lleva a mí a estrés, a una enfermedad, hasta el punto en el que el médico me dice o su negocio o su salud. Y pues en ese sentido empiezo yo a tomar acción, pero nunca de tirar la toalla de decir no voy a volver a emprender. Y por eso estoy acá. Ok. Sí, creo que hay algo muy importante que destacar y es que para emprender necesitas una personalidad y unas cualidades específicas para continuar con ese propósito, ¿sí? Posiblemente muchos tengan el sueño de tener su propia empresa, de montar su propio proyecto, pero necesita una formación en cuanto a esa personalidad, en cuanto a esas características o habilidades que necesita desarrollar y que en su momento de pronto no las tenías cuando enfrentaste este megaproyecto y que, bueno, te va enseñando y te va explicando qué debes empezar a desarrollar para enfrentarte mejor a un desafío. Todos los emprendimientos son un desafío, son cosas que no sabes y que vas a ir conociendo durante el camino, pero es claro que muchas veces las personas pueden tener éxito, por ejemplo, tus papás. ¿Tuvieron alguna academia, asistieron a algún curso o algo donde les enseñaran cómo emprender? Esto es una pregunta muy interesante porque siempre me la hice. Cuando yo era pequeño, me gustaba ver cómo había gente con dinero gracias a las empresas que tenían. Y era muy común ver que este tipo de personas allá por allá por esa época, sin preparación, sin educación, pues sin educación formal. Entonces, hoy en día me pongo a analizar y yo digo, ¿cómo hicieron estas personas dinero? Y estoy hablando de muchas áreas, restaurantes, agricultores, que se movía mucho en la región donde vivíamos, o también grandes empresas. O sea, miro muchas personas, hoy en día son amigos de mis papás, y los veía y yo decía, venga, o sea, qué interesante, ¿cómo lo lograron sin una educación? Y hoy en día yo tengo la respuesta, y es la experiencia. Porque yo paso por una universidad que al final del día hay algo
yo soy muy crítico de la educación tradicional y, y es lógico. Yo quería tener empresas, pero en mi carrera o en la universidad no había un empresario dándome una clase. Y eso es un punto de quiebre. Porque yo recuerdo uno de los profesores, la mayoría de los profesores, que muy buenos profesores, pero todos eran empleados, empleados de la universidad, empleados de otras empresas. Y no los juzgo ni juzgo la universidad, porque pues ser ingeniero industrial, que era la carrera que yo había escogido, no necesariamente me llevaba hacia el camino de ser empresario. Y hoy en día estoy seguro que debo aprender de las personas a donde yo quiero estar. Por eso, este gran mentor que sigo todos los días, que es Tito Galvez, porque es un empresario. Y asimismo, yo he aprendido de mis papás, por supuesto, porque tienen la experiencia, aunque ellos fueron Empírico, autoempleados, sí. pero crearon empresa. Sabían cómo manejar una nómina, sabían cómo manejar proveedores, sabían cómo manejar las finanzas, algo hasta de marketing. Muy empírico, pero lo sabían. Y lo lograron, porque ese es el punto. Tuvieron éxito. Llegaron allá. Entonces, la invitación en este punto es, aprendamos de las personas que lo han hecho. Desafortunadamente, mis papás fueron autoempleados durante 30 años. Y a los 30 años, gracias al trabajo fuerte, porque fue un trabajo muy fuerte, se retiran. Y se retiran muy bien, gracias a sus tantos años de trabajo. Y la pasaron bien. Pero se conocen muchos casos de personas que se quedan en los negocios toda su vida, no disfrutan, pescan una enfermedad, que eso me parece delicado, pierden a su familia. Entonces se pelean, se divorcian, se pelean con sus hijos. Muchas de las empresas, está comprobado que el 90% de las empresas son empresas familiares. ¿Y vale la pena arriesgar la relación con tu familia por un negocio? Yo no estoy de acuerdo. Y eso es bien importante lo que acabas de mencionar, porque por supuesto que es saber cómo balancear ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, es llevar una vida, pero también es ejercer un propósito, una profesión o una ocupación en la que tú te quieras desarrollar. Y por supuesto que hablando acá un poco del cómo lo hicieron tus papás, en este caso, esas personas que hace muchos años trabajaban de otra forma, digamos que el sistema era absolutamente diferente a lo que hoy en día es. Entonces, hoy sí es muy recomendable que alguien llegue a prepararse para saber cómo iniciar un proyecto empresarial, bien sea con un servicio que ofrezca o con algún producto o alguna marca que quiera gestionar como tal. ¿Por qué tú consideras y por qué aconsejas que una persona se prepare para emprender y ojalá que sea antes de hacerlo? Primero, porque es muy fácil. Anteriormente, si volvemos al caso de nuestros padres, era difícil llegar a obtener la educación porque era costosa y pues tenían que irse a una universidad, ¿sí? Para poder obtener la educación. Hoy en día es muy fácil. Si tú quieres ser empresaria, toda la información está en YouTube y es gratis. Toda, absolutamente toda. Lo que pasa es que te va a costar porque vas a tener que organizar la ruta para poder encontrar el paso a paso para ser empresario. Pero te puedo asegurar que toda la información está en YouTube. Y si no está en YouTube, está en Spotify o está a través de los podcasts. Mira cuántos audiolibros hay hoy en día en las cuentas como en YouTube o en Spotify. Son audiolibros. Y aquí hay mucha información valiosísima. Entonces, yo siento que el punto en ese tiempo era no de facilidad y si querían educarse, pues era muy costoso. Ahora, educarnos hoy en día, por supuesto, es importante. O sea, la educación tiene que ser el primer pilar. Vuelvo al ejemplo de la cancha. Había pasado por una universidad, pero aquí no había información, no mucha, para poder crear una empresa, crear un negocio. Hoy en día, con la preparación que tengo, digo, ok, este era el primer paso, haberme entrenado para poder hacer algo. Y eso o sea, eso es un pilar de la vida. Si tú quieres crear una receta de algún alimento, yo creo que tú no llegas y te avientas a decir, voy a crear esta receta de este postre sin saber cómo se hace. No, primero miras un video, lees la receta y te empiezas a preparar para poderlo hacer. Son muy pocas las cosas de la vida que tú puedes hacerlo y aprender de los errores, aunque muchas personas lo hacen. Y ahí está el secreto. ¿Cómo aprendes a montar bicicleta? Cayéndote. Y así mismo puede ser empresario, que es lo que les pasaba a mis papás.
Entonces se avientan a ser empresarios, a ser dueños de un negocio, pero todo están en constantes caídas, porque no lo saben. Se van a estrellar con perder dinero y la mayoría lo hacen. Mis papás también. Es curioso conocer sus historias porque ellos perdieron dinero por no saber. Entonces, Ujú. ¿para qué arriesgarnos? Prepárate. Y a mí me encanta cuando hablo con los empresarios y me dicen, bueno, empresarios, emprendedores diríamos, cuando hablo con los emprendedores y me dicen, yo todavía no tengo un negocio, me estoy preparando y me estoy entrenando para un negocio. Y eso es lo más importante. Yo hoy en día, con el conocimiento que tengo, perdí el miedo a crear una empresa por el conocimiento, porque es más fácil. Entonces, cuando tú no sabes o lo que tienes que hacer, pues te da miedo y normalmente fallas. Pero hoy en día, con el conocimiento, con el entrenamiento, pues es más fácil. Voy a montar una empresa, ya sé cuál es el método, cuál es el paso a paso. Bien interesante lo que acabas de mencionar. Quiero hacerte la pregunta y es un poco más personal. ¿Tú cómo crees que todo este tema de emprender ha cambiado tu vida? ¿Cómo la ha transformado? Mira, yo quiero responder esto con el título de un libro que fue el primer libro que a mí me cambió la mentalidad. Y de aquí parte todo, de la mentalidad. Y es Padre Rico, Padre Pobre. Algo que a mí me volaba la cabeza era los porcentajes que menciona el autor Robert Kiyosaki en cuanto a empleados, autoempleados, dueños de negocios e inversionistas. Y el dinero del mundo lo tienen el último cuadrante, que son los inversionistas. ¿Y cómo llegan allí? Pues obviamente haciendo empresa o invirtiendo en empresas, pero para eso hay que saber. Entonces aquí cambia mi mentalidad y digo, yo no quiero ser empleado. Además que lo llevo en mis genes. Yo no quiero ser autoempleado, que es la segunda etapa. Empresario, bueno, sí, quiero ser empresario. Y de ahí saltar a ser inversionista. Digo que lo tengo en mis genes porque desde que yo era muy pequeño, mis papás tenían los restaurantes y ellos me dieron a mí la libertad o la educación de ir como de la mano con ellos, gestionando y administrando sus negocios. A mí me parece curioso porque yo recuerdo cuando era muy pequeño, yo administraba una caja registradora. Entonces yo era el que estaba en la caja registradora, yo era un niño que me paraba encima de una silla para poder alcanzar a donde estaba la caja registradora. Y recuerdo muchísimo que yo dirigía, siendo un niño de, hablemos de 10 a 12 años, a los meseros en su momento en el restaurante. También me tocó ayudarlos. Entonces, por eso digo yo que los genes los tengo del emprendimiento. Y eso más el conocimiento, siento que cambian mi mentalidad hacia donde quiero llegar. Y ya hoy en día, con todo este entrenamiento, he llegado a esa transformación de siendo empresario, puedo ayudar más personas. Y sale de la ecuación el tema del dinero, porque no es dinero. El dinero es la sangre, yo lo veo así, es la gasolina del vehículo, pero no es el objetivo. Entonces siento que todo ha sido una transformación en el cambio de mentalidad, pero el pilar más importante es ser emprendedor, es ser empresario. Si tú tienes esta conversación con un empleado, la mentalidad es totalmente diferente. Incluso hasta con un autoempleado. Y los conozco. Pero el entrenamiento que empiezas a tener todos los días, porque esto no es de un día, es todos los días entrenando tu mente, así como cuando entrenas en el gimnasio. Y eso te lleva a tener un propósito de vida, a querer cambiar o impactar vidas. Yo siento que el emprendimiento te lleva a eso.